Hola estudiantes del Instituto ISBJ y todos aquellos que nos acompañan. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra sección Resolviendo la Duda. Mi nombre es Sergio, estudiante de la licenciatura de Derecho, y hoy nos acompaña... Yo soy el maestro Reinaldo Acolsi Conde y agradezco al Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Sea bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy. No sé si gusta platicarnos un poquito más de usted. Claro que sí, con mucho gusto, Sergio. Bueno, yo soy licenciado en Derecho. Previamente estudié Economía en el Instituto Politécnico Nacional. He realizado una maestría en Derecho Constitucional y Amparo. He realizado estudios de doctorado en Argumentación Jurídica en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y bueno, pues sí me gustaría decir tres actividades profesionales. Una de ellas es haber sido legislador local. Una más consiste en haber trabajado en el Poder Legislativo Federal, concretamente en la Cámara de Diputados, como asesor y secretario técnico. También he trabajado en el Senado de la República, igual como asesor. Y bueno, pues en esta parte de la experiencia laboral me ha llevado a proponer una teoría que precisamente tiene que ver con el tema que hoy nos ocupa, que se denomina el buen gobierno como derecho humano. Perfecto, muchas gracias. ¿Gusta que comencemos con las preguntas? Sí, por favor, Sergio. Muchísimas gracias. En palabras de usted, ¿qué es el buen gobierno como derecho humano? Bueno, básicamente yo diría, a manera de introducción, los ciudadanos tenemos dos clases de derechos humanos, diría. Una, los derechos humanos naturales, y otro bloque de derechos humanos sociales o producto de la dinámica social. En este sentido, la propuesta que yo hago es que el buen gobierno debe ser un derecho humano como una construcción social. Así es que la teoría que estamos dando a conocer busca insertarse en este bloque de los derechos humanos como producción social. En este sentido, el buen gobierno como derecho humano, digamos que busca que todos aquellos ciudadanos que aspiran a gobernar lo hagan con eficiencia, con eficacia, de tal manera que se cumpla este propósito y este anhelo ciudadano de tener buenos gobiernos como derecho humano. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Gusta que pasemos con la siguiente pregunta? Claro que sí, con mucho gusto, Sergio. Gracias. ¿Cómo se relaciona con el derecho? Bueno, es una pregunta muy interesante porque nosotros consideramos que nuestra Constitución tiene dos artículos básicos. El artículo 35, que habla de los derechos de los mexicanos, y el artículo 36, que habla de las obligaciones de los mexicanos. Y en el artículo 35 encontramos una fracción muy concreta en la cual se establece que todos los ciudadanos mexicanos tenemos derecho a votar y ser votados. Y en el artículo 36 se señala la obligación de votar en las elecciones. Nosotros consideramos que estos dos artículos deben ser adicionados, deben ser reformados, junto con algunos otros artículos más que tienen que ver con el tema de cómo establecer en nuestra Constitución la obligatoriedad para que todos aquellos ciudadanos que aspiran a gobernar tengan una formación previa, se capaciten o incluso se profesionalicen en temas de gobierno. En este sentido, el artículo 35 de la Constitución proponemos que se reforme, se adicione, de tal manera que no solamente tengamos el derecho de votar y ser votados, sino también tengamos el derecho de tener buenos gobiernos como derecho humano. Ahora bien, en el artículo 36 decíamos,
se establece la obligatoriedad de votar en las elecciones. Nosotros proponemos que en ese artículo deberá establecerse también que la obligación de todo ciudadano mexicano será formarse, capacitarse o profesionalizarse en temas de gobierno, de tal manera que en un futuro no muy lejano se pueda cumplir con este derecho humano que todos los ciudadanos tenemos a tener buenos gobiernos. Muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, Sí, pasaré sí. con la siguiente pregunta. Con mucho gusto. ¿Qué beneficios tienen los ciudadanos con un buen gobierno? Bueno, nosotros vemos realmente que se puede potencializar el tema de los buenos gobiernos. No obstante ello, creemos que hay acciones previas a lograr la consolidación de los buenos gobiernos como derechos humanos o como un derecho humano. En primer punto, desde luego, se requiere de una escuela de gobierno, que actualmente no la hay. Los ciudadanos no tenemos escuelas de gobierno en donde nos formemos como gobernantes, que yo creo que hoy debe cambiar el paradigma. Normalmente hablamos de políticos, no hablamos de gobernantes. Y yo creo que hay que cambiar el paradigma. Necesitamos hablar de ciudadanos que aspiran a gobernar, que desde luego eso tiene una implicación porque nosotros consideramos que un ciudadano que aspira a gobernar debe tener capacidad política y capacidad de gobierno. Esta capacidad se la da desde luego una institución educativa. Por eso proponemos una escuela de gobierno para todos aquellos ciudadanos que aspiran a gobernar. Esta escuela de gobierno les daría capacidad política y capacidad de gobierno. ¿Por qué capacidad política, Sergio? Porque previo al gobierno hay una serie de procedimientos, procesos, instituciones en las cuales el ciudadano pasa o por un partido político o pasa de manera ciudadana para acceder al poder. Esa es una vía, digamos. La otra vía tiene que ver con llegar a gobernar, es decir, si está participando políticamente es porque quiere gobernar. Entonces, en estas dos vías que va a tener que seguir un ciudadano que aspira a gobernar, nosotros decimos, debe tener capacidad, como cualquier profesión. Sí. O sea, la política debe ser como cualquier profesión, como un médico, un abogado, un administrador, es decir, debe tener una formación. Por eso no tenemos buenos gobiernos hoy. Lamentablemente, los resultados son muy cuestionables en el ejercicio de los gobiernos locales y federales. No solamente en México, sino en toda Latinoamérica observamos estos resultados. Entonces, la propuesta que nosotros hacemos es cambiar completamente una serie de paradigmas. Y por eso hablamos de una relación entre gobierno y derecho, porque se requiere modificar la Constitución, se requiere crear nuevas leyes, de tal manera que se garantice este derecho humano a tener buenos gobiernos. Pero quizás podemos ampliar un poquito más la pregunta. No solamente es la formación, sino también, decíamos, la capacitación, porque actualmente hay muchos ciudadanos que están gobernando, que están desempeñando un cargo en la administración pública, federal, estatal o municipal, y que no tienen el perfil. Entonces, la escuela de gobierno ofrece esa capacitación para todos aquellos servidores públicos que desean potencializar su función dentro de la administración pública. Y en un tercer bloque, yo diría, Sergio, que es necesario cambiar generacionalmente a los ciudadanos que aspiran a gobernar. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, nosotros proponemos que deben existir modelos
de ayuntamiento y modelos de congreso local con los jóvenes. Es decir, los jóvenes deben tener acceso a modelos formativos de cómo funciona un ayuntamiento, cómo funciona el Congreso del Estado, cómo funcionan los gobiernos locales, de manera directa a través de modelos. Y entonces, de esta manera, por un lado, atacamos en cierto modo y le damos herramientas a ciudadanos que aspiran a gobernar. En el segundo bloque, capacitamos a ciudadanos que ya están en la administración pública, y en un tercer bloque generamos modelos de ayuntamiento y de congreso para jóvenes que en el futuro serán nuestros próximos gobernantes. Y con ello, desde luego, se requiere un gran acervo literario de consulta, se requieren materiales que tengan que ver con ciencias y técnicas de gobierno. Por ahí va el tema Sergio. Perfecto, sí, agregando un comentario propio, sí tiene mucha razón, justamente para un cambio generacional, diría yo a lo mejor, con las nuevas escuelas, con los jóvenes principalmente, sí, que muchos es lo que queremos, adentrarnos más al gobierno o a la política, por así decirlo, o de alguna manera. Entonces, sí nos haría muchísima falta las escuelas gubernamentales, bueno, lo que me comentaste. Escuela de gobierno. Escuela de gobierno. Y gracias. Modelos formativos sí, de ayuntamientos y congresos del Estado. Sí, nos haría mucha falta porque sí, muchos queremos estar ahí, pero algunas veces no nos dan oportunidad porque justamente no tenemos esa experiencia a lo mejor o ese modelo a seguir un poquito más concreto para poder adentrarnos más a eso. O, desde luego. O estar un poquito más enfocados para tener tener un fin mejorado y dar a la comunidad o a las personas lo que mejor se les pudiera desempeñar o contribuir sobre todo. Claro que sí. Además, Sergio, déjame decirte que ayer escuchaba dos frases que me parecieron muy importantes. Una de ellas decía, no es posible que se le pueda exigir más a un futbolista profesional, obviamente, que a un político. Sí. O sea, un futbolista profesional se forma desde que es niño. ¿Desde qué? Para llegar a ser un profesionista, un futbolista profesional y poder jugar en cualquier liga internacional del mundo. ¿Por qué a los políticos no? Falta lo mejor de mentalidad. ¿Verdad? Sí. O sea, ¿por qué no enviarlos a la escuela, a que se formen para desempeñar mejor su papel? La propuesta de escuela de gobierno tiene que ver con ello. La propuesta de garantizar el derecho humano a buenos gobiernos tiene que ver con eso. No tendremos derecho humano a buenos gobiernos si no tenemos espacios formativos para ciudadanos que aspiran a gobernar. O sea, tenemos que modificar ese paradigma que está en la Constitución, en el sentido de que cualquier ciudadano puede gobernar, sí, siempre y cuando tenga una formación. Una formación buena. Si no está formado, pues obviamente no podrá ejercer esa actividad o esa profesión como cualquier otra, ¿no? Para ser abogado, para poder litigar, pues yo requiero una formación en una escuela superior de derecho y requiero un título profesional y requiero una cédula profesional. Exacto. Si no tengo eso, no puedo desempeñar. Bueno, ¿por qué los políticos sí? ¿Por qué cualquier ciudadano? Es un paradigma viejo que debe cambiarse radicalmente. Y desde luego, el hecho de proponer esta teoría, esta escuela y esta forma de cómo cambiar estos paradigmas viejos de los políticos tradicionales, de los partidos, que por cierto hoy en día viven una parálisis paradigmática. ¿Por qué? Porque no se renuevan, no se reinventan, no ofrecen a sus ciudadanos elementos formativos para que cuando accedan al poder realicen buenos gobiernos. Sí, me parece su idea bastante lógica, porque sí tiene razón. Como primer punto, a un futbolista en muchas ocasiones se le exige más que a los políticos, claro. Y se ha visto con los últimos organizaciones, y se ha visto muchísimo eso.
Y también es que el antiguo gobierno, según desde mi idea, trae las viejas ideas, o sea, y actualmente la sociedad quiere nuevas ideas, quiere nuevos paradigmas, por así decirlo. Entonces, con la nueva escuela, dejando de lado la antigua o retomando las partes buenas de la antigua, y con la nueva sería algo pues que le beneficiaría a la sociedad, tanto a ellos como a nosotros, porque estaríamos haciendo buen trabajo o estaríamos desempeñando nuestro cargo correctamente. Así es. Y no cualquier persona podría llegar a hacer eso, porque pues he visto que algunos, incluso que no han estudiado ciencias políticas, derecho o algo relacionado con eso, tienen cargos políticos que no estuvieron desempeñados con su carrera, y pues ahí es como que una inconformidad que algunos pueden llegar a tener. Desde luego, Sergio. Mira, yo debo decirte que una carrera profesional, puede ser derecho, ciencia política, administración pública incluso, no son suficientes para garantizar que esta persona va a desempeñar correctamente su función. No es suficiente. Okay. La escuela de gobierno tiene un bloque de materias, de asignaturas y de técnicas y de disciplinas que van a complementar correctamente la función de quien aspira a gobernar. Hay materias que difícilmente las vamos a encontrar en una licenciatura. Por ejemplo, rápidamente diría algunas materias que no están en la currícula de estas disciplinas. Por ejemplo, planeación estratégica en el sector público. No la hay en ninguna universidad. No. Sí encontramos planeación estratégica empresarial, que eso es otra cosa. Pero planeación estratégica para el sector público no la hay. Bien. No encontramos una materia de estrategias de negociación política. Tampoco la encontramos fácilmente. Bien. No encontramos ciencias y técnicas de gobierno. ¿Dónde están? No. Bueno, deben estar seguramente por ahí en la mente de algunos investigadores, de algunos académicos. Seguramente algunas universidades ya las están explorando, pero no tenemos un bloque en la cual nos digan, mira, esta es la currícula que debe estudiar alguien que aspira a gobernar. La escuela de gobierno ya la tiene. Tenemos más de 90 asignaturas que tienen que ver con ciencias y técnicas de gobierno. Y es una propuesta que, debo decir, no es, un invento, sino es producto, como tú decías correctamente, de la experiencia que ya se tiene, de las trayectorias que han seguido algunas instituciones educativas. Por ejemplo, decirte, si tú quieres estudiar hoy economía y quieres estar en el mundo globalizado de la economía, tienes que ir a Londres a estudiar economía. La escuela de Londres en materia de economía es una escuela famosa, pero además recomendable. ¿Quieres estudiar administración pública? Tienes que ir a París, a Francia, a la Sorbona de París, a estudiar. ¿Quieres estudiar políticas públicas? Bueno, está la Universidad de Chicago. Bueno, pero ¿quieres estudiar para ser un buen gobernante y garantizar el derecho humano que tenemos los ciudadanos a tener buenos gobiernos? No lo encuentras en ninguna parte del mundo. Bueno, esta es una propuesta desde Tlaxcala para México, para Latinoamérica. Es un traje a la medida para gobiernos locales y desde luego lo ponemos a consideración de todos. Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, bueno, dando finalidad con esa pregunta, pasamos con la siguiente. Claro que sí. ¿Cuál es su experiencia desarrollando este tema? Bien, bueno, déjame decirte que actualmente estamos en 6 municipios, ya con la escuela de gobierno que hoy hemos platicado en esta mañana. Es el municipio de Apizaco, el municipio de Santa Cruz Tlaxcala, el municipio de Contla, el municipio de Amajac, el municipio de Nopalucan y el municipio de Huamantla. En estos 6 municipios hemos implementado
es 6 escuelas de gobierno, en las cuales nuestro objetivo fundamental es que quienes aspiran a gobernar, que por cierto estamos en época de campañas políticas, sí, tengan una formación, decíamos, política y una formación para gobernar. Y estamos ya en esas experiencias. Decirles también que hemos sido invitados a la ciudad de San Luis Potosí, donde tenemos allá una escuela de gobierno, en un municipio que se llama Río Verde, San Luis Potosí. Okay. Hemos estado también en el Estado de México, en Valle de Bravo, con ciudadanos que están en el ayuntamiento de Valle de Bravo, también con este planteamiento de escuela de gobierno. Y bueno, recibimos llamadas, si no todos los días, pero sí constantemente, en las cuales nos invitan a hablar sobre escuela de gobierno y desde luego basada en esta teoría del buen gobierno como derecho humano. O sea, ya se está generando la experiencia. Perfecto. Bueno, así me parece muy bien. Pues así igual el estado de Tlaxcala se está dando a conocer un poquito más. Sí, sí. Y es una espectacular idea, sobre todo la escuela, pues claro que nos va a ir formando con muchísimo apoyo y esfuerzo. Vamos a tal vez sobresalir gracias a esa formación y pues me parece perfecto que se esté dando a conocer así. Claro. Mucha suerte en eso. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias. Muy bien, perfecto en eso. Entonces, ¿pasamos con la siguiente? Claro que sí. Sí, con gusto. Gracias. Y por último, ¿cuál sería el reto o retos que tenemos los ciudadanos para obtener un buen gobierno como derecho humano? Muy buena pregunta, Sergio. Yo creo que primero decirles que no habrá buen proyecto si no es un proyecto ciudadano. O sea, esta es una condición. Porque no esperemos que los gobiernos o los partidos sean quienes cambien estos viejos paradigmas. Tenemos que ser los ciudadanos. Y en este sentido, el gran reto ciudadano es que seamos los propios ciudadanos quienes tomemos la decisión para gobernar este país. Es decir, que no se lo dejemos a los partidos, sí, que no se lo dejemos a los políticos, que decidan quiénes son los próximos senadores, quiénes son los próximos diputados, quiénes son los próximos gobernadores, quiénes son los próximos presidentes municipales, diputados locales. Es decir, que no se lo dejemos a las cúpulas del poder. Tenemos que tomar decisiones los ciudadanos. Y la primera gran decisión es tomar la decisión de decir, sí, yo aspiro a gobernar como ciudadano. Esa es la primera decisión, la más importante. Bueno, en ese sentido, yo veo que los retos que enfrentamos los ciudadanos mexicanos son 3 retos básicamente. Uno es un reto normativo. Como lo decía en algún momento, tenemos que cambiar la Constitución. Hay que reformarla, hay que adicionarla para establecer como un tema obligatorio la formación, la capacitación y la profesionalización de todos aquellos ciudadanos que aspiran a gobernar. Eso es urgente. Desde luego, con ello, reformas a leyes secundarias. Por eso la relación entre política y derecho. Reformas a leyes secundarias como cuáles. Bueno, necesitamos reformar la ley de planeación, necesitamos reformar la ley de partidos políticos, la ley de instituciones y procedimientos electorales, de tal manera que los partidos políticos tengan como obligación formar a sus militantes y simpatizantes en temas de gobierno. Ese es un reto normativo muy importante. El otro reto es el reto institucional. O sea, tiene que institucionalizarse. Si no institucionalizamos la obligatoriedad de todos los ciudadanos que aspiran a gobernar a formarse, a capacitarse y a profesionalizarse, entonces no lograremos este objetivo
de tener buenos gobiernos como derecho humano. Es un reto institucional en el cual deben participar las universidades, deben participar los propios partidos, el Instituto Electoral, tanto federal como los órganos electorales estatales, deben participar desde luego los distintos niveles de gobierno, es decir, todos los actores involucrados en este tema tienen que participar, es un reto institucional. El otro gran reto, desde luego, es el reto cultural, es el más complicado, porque, bueno, pues hoy vemos con mucha tristeza cómo el gobierno actual, en el presupuesto para este año, de 9 billones de pesos, 2 billones se han contratado de deuda para incrementar los apoyos a programas sociales. Eso no estaría mal si tuviéramos a cambio una evaluación de cuáles realmente son los beneficios de otorgar programas sociales a la sociedad. Voy en concreto en 2 programas que a mí me hacen mucho ruido. Jóvenes construyendo el futuro. Yo no sé hasta ahorita quién evalúa el programa y cuáles son los resultados. ¿Son positivos? Que nos digan cuáles son. El otro gran programa, Sembrando Vida. Hemos visto y se ha dado cuenta cómo en distintas áreas del país algunas gentes queman los bosques para luego sembrar árboles. En una cosa contraria, ¿no? Y tampoco observamos de parte del gobierno cuál es el beneficio, cuál es la evaluación, en qué nos ha beneficiado ese programa. Y un tercero que me preocupa mucho es darle beca a todos los jóvenes que estudian sin tener también un resultado positivo. Yo recuerdo que cuando me tocó estudiar a mí la primaria, la secundaria, la prepa, la profesional, había becas, sí, para quien tenía estudios de excelencia. Era un premio. Era decir, oye, ¿quieres estudiar en el extranjero? Sí, tienes que saber el idioma, tienes que tener buenas calificaciones y un proyecto de investigación. Y entonces el gobierno te podía financiar toda tu beca para estudiar en el extranjero. Hoy se le da beca a todos los niños. Yo no estoy en contra de eso, pero me parece que el estímulo sería, le doy beca a quien demuestre capacidad, a quien demuestre conocimientos, a quien demuestre amar a su país, a quien demuestre tener habilidad para ser un investigador, para ser un buen profesionista, etcétera, ¿no? Sí. Actualmente no es así. Actualmente es, yo digo, dar dinero solo por dar dinero. Y eso me preocupa a mí. Y entonces ahí encuentro un reto cultural. Un reto cultural en el cual los ciudadanos debemos estar conscientes que no le podemos dar poder político y poder económico a una persona que no tiene capacidad para gobernar, que no tiene capacidad para generar eso al cual tenemos derecho todos los mexicanos, a tener buenos gobiernos como un derecho humano. Así como tenemos derecho humano a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la educación, al deporte, debemos tener derecho humano a tener buenos gobiernos. Pero claro, tiene que ver con esta parte cultural. Mientras los ciudadanos no estemos conscientes de eso, no podemos exigirle a los gobernantes pues un desempeño más responsable, más favorable. Y bueno, eso sí me preocupa mucho y me parece que este reto cultural es el más complicado todavía. No veo cómo podamos lograr eso. No obstante ello, creo que estamos dando los primeros pasos. Y esta institución, yo la felicito por abrirme la puerta, por escucharme
y desde luego espero que la comunidad estudiantil, la comunidad universitaria de esta institución, pues se interese por estos temas de gobierno que son nuevos paradigmas y que están diseñados para precisamente los jóvenes. Esta escuela de gobierno es para ciudadanos que aspiran a gobernar. Sí, muchas gracias. Sí, Sergio. Pues esperemos que tanto la comunidad de acá como exterior se interese muchísimo más en la institución, pues realmente hay muchos o habemos muchos que queremos estar dentro de ahí. Entonces, pues actualmente no hay muchas instituciones que nos apoyen en eso o que nos escuchen tanto como jóvenes, sobre todo. Entonces, pues esperemos si nos abran las puertas justamente con esa preparación académica. Pues como usted lo tocaba el tema, una persona que no tiene la preparación académica, pues solamente lo hace por hacer o gobernar por gobernar. Porque pues justamente el tema que tocó, que también es algo que a muchas personas les ha tocado, como que les da inquietud, es que den becas solamente para darlas o para jóvenes que realmente no la ocupan en nada bueno. Así es. Actualmente hay jóvenes que, como la que usted dijo, la de jóvenes construyendo el futuro, pues se la dan a absolutamente todos. Depende del promedio que lleven, se la dan, sí o sí. Entonces, antes sí me llegó a tocar aún todavía que por excelencia se las daban por promedio, por buenas calificaciones y eso. Entonces, pues actualmente ya no es así. Al promedio así lleven 6, se la dan. Y pues sabemos que algunos sí la necesitan o sí la llegan a ocupar para para lo que se les dan, que es supuestamente la escuela, pero pues otros no la ocupan para eso. Claro. Entonces, pues ojalá llegue una persona, a lo mejor que sí tenga esa mentalidad también, que actualmente yo creo que son también los jóvenes o algunos jóvenes que quieren llegar al poder, que pues tienen esa idea de que pues a lo mejor saben lo que les ha costado llegar ahí. Con una buena preparación académica, si la tuvieran, también sabría también cómo desarrollar todo ese tema, pues se le volvería a jóvenes de excelencia, que sabría que esos jóvenes son los que tienen más posibilidades a lo mejor de contribuir a la sociedad o al país. Entonces, pues eso sería una buena idea o una introducción de nuevo a esa idea que se tenía pues hace unos años. Desde luego. Y pues ya no sé si gusta agregar algo más. Bueno, pues solamente agradecerte, Sergio, por esta charla, agradecer al rector de esta institución el espacio que hoy nos ha abierto y desde luego poner a disposición de la comunidad universitaria el modelo que nosotros planteamos de escuela de gobierno, los modelos de ayuntamiento y de Congreso del Estado que están diseñados para los jóvenes. Desde luego, decir también que la teoría del buen gobierno como derecho humano es una teoría ciertamente, pero que tiene un soporte filosófico, tiene un soporte epistemológico, es decir, tiene sus propios conceptos, sus propias ideas, y que bueno, nosotros creemos que es una contribución desde ahora para que en el futuro, espero que no muy lejano, tengamos buenos gobiernos como derecho humano. Y en ese sentido, pues invitarlos a que participen, a toda la comunidad universitaria, porque si no lo hacemos nosotros, nadie va a venir a hacerlo. Así es que están invitados y nuevamente, Sergio, ha sido un gusto platicar contigo. No, el gusto ha sido mío. Muchísimas gracias por acompañarnos y darnos su tiempo. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, con esto cerramos el tema del día de hoy. Esperemos les haya gustado y tomen en cuenta el comentario del maestro de adentrarse más a esta institución, ya que si quieren llegar a hacer algo así o llegar a un poder en el futuro positivo, acudan a la institución que está abierta a todos, que pues los va a estar apoyando y pues espero tomen en cuenta el comentario y muchas gracias por acompañarnos.